Buenas noches, hermanos. ¿Sí está? Muy bien. Gracias a Dios. Romanos capítulo 16. Versículos 17 a 20. Primero Dios, este va a ser el penúltimo estudio de Romanos. A ver qué dice el pastor, ¿verdad? Y pues de allá vamos a ver qué sigue, ¿verdad? Pero vamos a estar viendo, hermanos, el tema en esta noche acerca de advertencias finales. Sí, Pablo, después de sus saludos, vimos que tenía muchos amigos, muchos conocidos, tienen que saludar a medio mundo, parece, pero ya está llegando al final de esta hermosa epístola. Y lo está haciendo dándonos advertencias, cosas que debemos cuidar. Es como en la vida real, cuando uno está llegando al final de sus días, y eso es cuando empieza a abrir su corazón y advertir a sus familiares, sus hijos. Mira, fíjate en esto, en aquel y en el otro. Y vamos a estar viendo algunas advertencias que Pablo estaba dando, no solo a la iglesia de Roma, pero también a nosotros. Pues vamos a empezar con una oración, amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque nos amas tanto, Señor. Gracias por esta hermosa epístola. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Venimos delante de ti ahora, Señor, pidiendo que nos hables, Señor, que esa palabra sea algo real, algo que podamos aplicar a nuestra vida y que podamos poner en práctica estas cosas. Gracias, Señor, por darnos oídos para oír. Gracias por los que van a estar viendo la transmisión y te daremos la honra y gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar leyendo los versículos, Romanos 16, comenzando con el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Gracias a Dios. ¿Cuántos han aprendido una que otra cosa en estos estudios? Es mucho, ¿verdad? Y vemos que el libro de Romanos es un libro tremendo y a lo mejor vamos a poder pasar más y más tiempo y ni acabar con ni la mitad, ¿verdad? Hemos visto toda clase de doctrinas, de enseñanzas,
cosas que podemos aplicar a nuestra vida, cosas que podemos ayudar para aconsejar y ayudar a las demás personas. Y en los últimos 2 estudios vimos los despedidos de Pablo a sus amigos, saludar a fulano, megano y todos. Y vimos muchas personas muy interesantes, ¿verdad? De Febe, que era nomás una diaconisa, una servidora, pero era muy impactante. Aquila, Priscila. Y la semana pasada vimos a tantos que eran amigos, colaboradores, familiares de Pablo. Vimos que él tenía un grupo muy grande de amigos y tocaba cada esfera de su vida. Nosotros también debemos buscar amigos, ¿verdad? Hay unos que tienen un ciclo de amigos muy pequeños, ¿verdad? Yo no trato con muchas personas. Tengo una tendencia de ser medio tímido, muy cerrado. Pero debemos influir en el mundo en que estamos, ¿verdad? Que cada quien podemos influir en nuestro pequeño grupo y así podemos alcanzar a muchas personas. Pero aquí Pablo estaba terminando con unas advertencias. Dice, os ruego, hermanos. Son advertencias. Vemos que en la vida hay muchas advertencias. ¿Ha visto? A veces hay paquetes que tienen una calaca allá, ¿verdad? Y dice ahí luego veneno. Y esta calaca no es para limitarnos, pero es para advertirnos que este producto puede ser perjudicial, nos puede matar o dañar. O en otras áreas de la vida siempre hay advertencias, ¿verdad? Como antes, cuando subimos más los camiones, siempre había unos franquitos amarillos y pise con cuidado. Bueno, ¿y para qué es esta advertencia? Para que uno no vaya a tropezar, ¿verdad? Y Pablo estaba dando esas advertencias a la iglesia de Roma y también a nosotros para advertirnos que debemos cuidar ciertas áreas de nuestra vida. Inicia en nuestra lectura, hermanos, os ruego. Es una proclamación, nos estaba diciendo pues, que por favor, ¿verdad? Que ponga mucha atención. La palabra ruego aquí es parakaleo. Parece como para el consolador, ¿verdad? Pero la palabra parakaleo habla de llamar cerca, invitar, invocar o rogar. Es como Pablo estaba diciendo, a ver, acércate, ¿verdad? A ver, siéntate. Ahora por atención, ¿verdad? Es un ruego. Y esa palabra parakaleo aparece 4 veces en la epístola de Romanos. En Romanos 12:1 es la primera vez que vimos. Que vimos hace ya algo de tiempo. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así Pablo estaba ya empezando a aclamar a los hermanos que pongan atención en esta área de su vida. En Romanos capítulo 12, verso 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sí, la palabra de exhortar es de llamar cerca, ¿verdad?
Ya vimos que muchos tienen la idea errónea de exhortar, es que le van a apuntar el dedo y darle una buena sacudida, ¿verdad? A veces algunos dicen, hermano, te voy a exhortar, y salimos en lugar de animados, aplastados, ¿verdad? Porque la exhortación para algunos es como un regaño, pero no es una para como dar palmaditas y animar a la persona. En Romanos 15, verso 30. Romanos 15, verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Así Pablo estaba exhortando, animando a los hermanos. Hermanos, oren por mí. Porque Pablo en ese momento estaba a punto de salir hacia Jerusalén y ya sabía que de allá iba a pasar muchas cosas peligrosas a él. Se peligraba la vida y ese fue como luego llegó a Roma. Y aquí también vimos hoy, dice, hermanos, os ruego que fijéis, y vamos a estar viendo en cosas de las cuales debemos fijarnos. La palabra fijar, fijéis, en el original es la palabra scopeo. Scopeo. Suena como Scopio, ¿verdad? Vamos a ver más adelante esto. Esa palabra scopeo significa apuntar, como hace un blanco. O como decíamos, fíjate y le está apuntando hacia la persona, ¿verdad? Fíjate en esta cosa. También significa considerar. Sí, debemos estar considerando a aquellas personas que vamos a estar viendo que causan divisiones. Mirar atentamente. Porque a veces decimos, fíjate en esto, pero no ponemos mucha atención, ¿verdad? Pero aquí Pablo estaba diciendo, fíjate bien, fíjate atentamente a aquella persona, concéntrate y fijar cómo es su modo de ser. Y como dice, esta palabra, esta raíz es la palabra scopio. Telescopio, microscopio. ¿Cuántos escopios más hay? Espectroscopio. Espectroscopio, bueno. Pero escopio es algo para mirar, ¿verdad? El telescopio es para mirar a lo lejos. Microscopio es para mirar las cosas de cerca. Bueno, luego miramos en otras formas, ¿verdad? Pero vemos también, hay cosas que tenemos que tomar la decisión si vamos a mirar o no mirar en ciertas cosas. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 18. Segundo de Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hay cosas que no debemos fijarnos, ¿verdad? A veces la gente está viendo a ver las cosas que hay en el mundo y vemos las bellezas y todo lo que hay. Pero Pablo estaba exhortando aquí a la iglesia de Corintios no fijarse en las cosas que no se ven.
Porque los que no se ven son eternas. Pues ahí es donde debemos tener nuestros valores. También en Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Buen consejo, ¿verdad? Fíjate en ti mismo. Porque algunos dicen que no, en este trampo no me voy a caer, ¿verdad? O como va el dicho, de ese agua no beberé. Y luego lo estás tomando, ¿verdad? Y por esto Pablo estaba exhortando, animando a la gente de Gálatas que hay que considerarte, cuídate, ¿verdad? Porque si no, no te vas a caer, ¿verdad? Es como cuando uno va caminando por la calle y se ve a alguien que se tropieza en un desparejo en la banqueta, ¿verdad? Y uno dice, mire qué pasó, y luego te caes, ¿verdad? Pues hay que cuidarnos en cada área de nuestra vida. Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses capítulo 2, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también lo de los otros. Dice que debemos cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Porque hay algunos que están diciendo, no, ¿sabes qué? Yo me cuido yo solo y los demás a ver cómo se hace. Pues no sé, hay que cuidar bien nuestra forma de vivir, pero también debemos animar y ayudar a los demás que están enfrentando dificultades en la vida. Es una marca de madurez. También en Filipenses capítulo 3, verso 17. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo estaba diciendo, yo soy aquí el pastor, sigue mi ejemplo. Pero también fíjese a mis colaboradores, mis compañeros, y sigue su ejemplo. Porque hay algunos que tienen el famoso dicho, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ese no es válido, ¿verdad? Porque uno va a decir, oye, pon el ejemplo. Como en mi propia experiencia, mi papá era fumador por muchos años. Y éramos 7 en la casa, 4 varones y 3 mujeres. ¿Cree que uno que otro era fumador en alguna área en una etapa de su vida? De los 7 hermanos, 5 fumaban en un tiempo u otro, ¿verdad? Una de mis hermanas y los 5 varones, los 4 éramos o fumábamos en una parte de nuestra vida. Gracias a Dios, yo dejaba de fumar como a los 18 y yo fui nomás como a 3 años. Me libré de esto. Pero mi papá decía, no debes fumar. Desde chiquito, no fumas, pero rodeado de fumadores. Pues, ¿qué voy a hacer? Gracias a Dios que Dios tomó control de las cosas.
Pero hay que buscar y recordar que la gente no se está fijando, ¿verdad? Hay que ver qué ejemplo estamos poniendo nosotros. Y viendo otras versiones es interesante las palabras sinónimas que usan para que dice que os fijéis en tales personas. En la Biblia de las Américas dice os vigiléis de aquellos que causan divisiones. En la nueva versión internacional, que se cuiden de los que causan divisiones. En la versión, la Reina Valera antigua, que miréis. Y la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana dice que tengan cuidado de los que causan divisiones. ¿Se me permite? Y ellos nos dicen, los que causan divisiones y tropiezos. La palabra divisiones es dichostatía, que habla de desunión o sedición. Y la palabra tropiezos es escandalón, que habla de trampa, que causa ofensa. O como dice, que causan escándalos. En la versión, la Biblia de las Américas dice los que tienen distinciones y tropiezos. En la nueva versión internacional dice que causan divisiones y dificultades. En la Reina Valera antigua dice los que disensiones y escándalos. En la versión, la palabra hispanoamericana dice los que suscitan divisiones y ponen en peligros. Y vemos que las divisiones es una marca de madurez. En 1 Corintios capítulo 3, verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y decisiones, no sois carnales y andéis como hombres. Pues Pablo estaba diciendo aquí, mire, esta iglesia de Corinto, porque hubo un problema. Porque algunos decían, ¿sabes qué? Yo soy de Pablo. Y otros, mire, yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro. Y otros que decían, mire, yo soy mejor porque yo soy de Cristo. Y Pablo decía, ¿sabes qué? Todos están equivocados. Porque está haciendo divisiones en el cuerpo de Cristo. Y somos un solo Cristo, al cuerpo. Y dice que causaron celos, ¿verdad? Porque algunos decían que no, yo soy mejor porque yo soy de mejor grupo, yo soy de Pablo. Pero vemos que en Tito capítulo 2, verso 14, Tito capítulo 2, verso 14, nos habla de un tipo de celo que sí podemos tener. Tito 2:14, que envió a sí mismo por vosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que los celos sí son buenos, ¿verdad? En muchas áreas que no, los celos causan problemas. Pero Pablo dice que deben ser celosos, pero de buenas obras.
Así que si quieres ser celoso, quieres ser recomendado de ser celosa, hay que hacer las buenas obras. Y vemos que habla mucho de las contiendas y las disensiones. En Gálatas capítulo 5, verso 20. Gálatas capítulo 5, verso 20. La idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí está hablando de obras de la carne, ¿verdad? Porque más adelante, en los versos 22, 23, habla de fruto del Espíritu Santo. Pero vemos que no hay fruto de la carne, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia. Porque fruto es algo que se produce, pero obras es algo que nace del carácter de las personas. Así que debemos cuidarnos de las celos y las obras de la carne. Y Pablo habla, bueno, entonces, ¿dónde hay áreas de conflicto en nuestra vida? Habla de contra la doctrina que han aprendido. Allá en Hebreos capítulo 6, los que estamos en nuestra clase de doctrina los domingos de la mañana, estamos aprendiendo de fundamentos de doctrinas básicas, ¿verdad? Y allá, ese fue una de las piezas principales donde había conflictos en la iglesia principal, que ellos no sabían cuáles eran los fundamentos básicos que debemos saber, ¿verdad? Que ya sabemos que estamos aprendiendo de arrepentimiento, de la fe en Dios, doctrina de bautismos, de posición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Y vamos a estar viendo que cada una de esas doctrinas son básicas, son piedras que sostienen toda la fe, ¿verdad? Porque si no hay buen fundamento, el edificio no va a durar nada. En Mateo capítulo 7, verso 8, cuando el Señor estaba terminando el sermón del monte, Mateo 7, 28, sí, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque el Señor tenía su fundamento de sus enseñanzas. Todo lo que Él enseñaba lo podía apoyar con la palabra de Dios. Y dice que Él enseñaba con autoridad, no como los escribas. Porque los escribas decían, mira, fulano dijo tal y tal cosa. Ellos estaban repasando cosas que ellos habían aprendido de otras personas. Pero Cristo tenía otro tipo de doctrina fuerte. También en 2 de Timoteo 4:2. Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar, con toda paciencia y doctrina. Así, eso es lo que debe ser nuestras enseñanzas. Cuando uno está enseñando, debe ser basado con lo que dice la palabra de Dios. Porque la gente va a decir, a ver, compruébamelo. Yo quiero evidencias. Y por eso hay que estar plenamente convencidos de lo que creemos, ¿verdad?
Sí, pues estamos tomando mucho tiempo en la doctrina porque a veces quizás uno dirá, ay hermano, arrepentimiento es fácil dejar de hacer las cosas, pero hay que saber el por qué, ¿verdad? Porque si no, vendrá otro fulano, le va a decir alguna cosa y luego, le va a sembrar duda en el corazón. Por eso hay que ser convencido 100%. Mire, la Biblia dice tal y tal cosa, y de aquí no me muevo. También hay áreas de conflicto en cuanto a preguntas necias. Recordamos en la iglesia al principio, en el primer siglo, que hubo una pequeña discusión, ¿verdad? Allá en Hechos capítulo 15, en cuanto a la circuncisión. O si debemos guardar la ley o no, y qué vamos a hacer con los hijos, y si podemos comer carne de puerco, y había divisiones. Y hay gente que buscaba pleitos, ¿verdad? O como aquella experiencia que yo tuve, que me preguntaron, ¿qué día guardan ustedes? Resulta que fue un sábado. Yo estaba pasando películas en otra iglesia, y yo dije, ¿sabes qué? Nosotros tenemos cultos todos los días. Y porque tuve que pasar por aquí por un foco de mi proyector que se había fundido. Y dije, mira, sí, aquí estamos. Todos los días son del Señor. Porque ellos estaban esperando, va a decir el domingo y va a caer en una trampa. Entonces, no, chato. No voy a caer en esta trampa. Porque hay gente que pone esas trampas para hacernos caer. Y también otras preguntas que había en la iglesia es ¿cuál es la conducta correcta? ¿Cómo debemos hacer las cosas? Entonces, va a haber conflictos. Hay gente que va a querer buscar pleito con nosotros. Podemos decir que no, yo soy pacífico y no me meto con nadie. Pero va a haber algunos que van a decir, chatito, vamos a ver si es cierto o no. Entonces, ¿cómo vamos a remediar a estas personas? Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Dice, hay que evitar, ¿verdad?, diversas extrañas doctrinas. Y esas son cosas que tienen dudosa procedencia, ¿verdad? A veces estamos escuchando alguna cosa y dice, oye, ¿es la Biblia? Como dice la Biblia, ayúdate y yo te ayudaré. ¿No dice? Hay un sinnúmero de cosas que uno dice, como dice la Biblia, y no es cierto. Son cosas que la gente ha dicho y por eso hay que saber bien lo que nos dice, ¿verdad? Y vemos que la meta de la doctrina es afirmar el corazón de las personas. Por eso estamos tomando el tiempo de las enseñanzas el domingo temprano para afirmar el corazón de los creyentes, los hermanos,
para que también nosotros podamos confirmar el corazón de los que nos siguen, ¿verdad? Y no es nada más para llenar el coco de información, es para afirmar nuestro corazón, ¿verdad? Y vemos que la doctrina es el base de la edificación, la gracia de Dios. Y vemos que la falsa doctrina, en lugar de edificar, confunde, ¿verdad? Si alguien está diciendo alguna cosa y le causa confusión, chécalo bien. Porque dice que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Nos quiere afirmar. Y por esto hay que tener cuidado con estos que hablan con palabras suaves. En 1 de Pedro 3:11. 1 de Pedro 3:11. Apártese del mal y haga bien. Buscar la paz y síguela. Sí, son 4 consejos muy fáciles, ¿verdad? Podemos memorizar muchas cosas de fórmulas y cosas que nos están enseñando en las escuelas, ¿verdad? Pero es apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y síguela. Vemos también que Pablo estaba diciendo el peligro de los engañadores. Allá volviendo a nuestra lectura en Romanos 16, verso 18, que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Así que los intereses de esas personas están contrarios a la sana doctrina. Son motivados en intereses personales. Ellos están haciendo una lista a ver quién puede engañar. Y si le engañan, le ponen ya en su lista, fulano. Ya, otro punto para mí, ¿verdad? Quieren promover su propio reino. Así es lo que hacen las sectas. Ellos no te interesan evangelizar, ganar al mundo. Ellos están tratando de promover su propia doctrina, su propio reino, ¿verdad? Qué interesante que ya sabes, los testigos, iba a decir los castigos, los testigos de Jehová tienen sus reuniones de reino, ¿verdad? Pero es de su propio reino. Interesante las palabras que ellos usan. Y a ellos no les interesan las personas. Porque ellos, ese ya está en el redil, ahí se queda. Y ahí se queda. No les dan atención personal, no les van atendiendo sus necesidades. Es como un trofeo para ellos. Porque son sumamente peligrosos. En Filipenses capítulo 3, los versos 17 a 19. Filipenses capítulo 3, 17 a 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Que otra vez Pablo estaba diciendo a la iglesia de Filipenses, en Filipo, sigue mi ejemplo. A ver, ¿quién puede decir, hermano, sigue mi ejemplo? ¿Verdad?
Como había un jueguito de niños que sigue el líder, ¿verdad? Y yo soy el líder y tiene que hacer lo que yo hacía, ¿verdad? Si yo marchaba así, también los de atrás tienen que marchar así. Si yo empecé a brincar y dar vueltas, los demás también tienen que seguir y dar vueltas. Y el que no seguía mi ejemplo, quedan eliminados, ¿verdad? Y también Pablo dijo, sigue mi ejemplo, y yo sé lo que estoy diciendo. Y tenemos que hacer la decisión si vamos a seguir lo bueno o lo malo. Y vemos que el aprendiendo es de los maduros, ¿verdad? Hay que observar la gente maduro, sus logros, sus éxitos. Hay que aprender de los maestros. Porque, ¿cuál es la meta de maestro? Hay que ser ejemplo, ¿verdad? Hay que aprender de los pastores y los ancianos. Bueno, esa es otra razón porque decidí volver aquí a Angulo, porque yo sé que mi tiempo ya está más corto. Primero Dios, espero tener otros 20 años más, si Dios me permite. Pero la meta que yo tengo en mi vida ahora es enseñar a los jóvenes lo que yo he aprendido. Las experiencias que Dios me ha dejado pasar, ¿verdad? Enseñarlos. Si mira, no quiero que caigas en las cosas que yo caí, por eso les voy a poner el ejemplo, ¿verdad? También los nuevos deben aprender los creyentes que tienen experiencia. Por eso cuando llega una persona nueva, ponle con alguien maduro, ¿verdad? Mira, te va a ayudar, ¿verdad? Va a ser tu sombra. Y es por algo que la gente llega a ser maduro. Los maduros son maduros porque han aprendido, ¿verdad? Porque es mucho más fácil aprender de otros. Porque hay dos cosas. Uno puede aprender de los demás o aprender de los golpes duros de la vida. Escoge tú, a ver, ¿cuál camino quieres? ¿Te enseño cómo hacerlo? ¿O tú quieres toparte contra la pared? Es algo brusco, ¿verdad? Pero es algo para mí práctico que podemos aplicar a nuestra vida. También dice que esas personas engañadoras usan palabras suaves. Tienen mucha facilidad de palabras. Son como políticos. Hablan muy suavemente, tratan de convencernos y uno sabe que no está metiendo, ¿verdad? Pero la cosa, ellos la hacen parecer tan fácil, tan suave. Y vemos, por eso las sectas se enfocan en la gente nueva. Por eso hay que cuidar muchísimo a la gente nueva que está llegando aquí, ¿verdad? Cuidándoles. Por eso estaba diciendo, mira, enseña bien la palabra de Dios. Porque las sectas, ellos están fijándose, ellos saben dónde hay la gente nueva. Y ahí van, ¿verdad? Como un lobo. Y por eso nos enseña la importancia de ser estudiantes de la palabra de Dios. Todos los días hay que estar en la palabra de Dios. Quizás es una lata, pero es algo que tenemos que aprender a hacer tiempo, ¿verdad? Cada quien tiene su agenda. Yo lo hago en la mañana porque en la noche me da sueño.
Mi esposa a veces está muy ocupada en la mañana con los nietos y ella lee su Biblia en la noche. Pues, pero cada quien tiene su plan de lectura y su disciplina, ¿verdad? Había un tiempo que yo batallaba, pero tomé la decisión, lo voy a hacer. Voy a leer la Biblia de pasta a pasta en este año. Y ya estoy haciendo ya dos veces al año y ya he perdido la cuenta de cuántos años son. Pero es algo que tenemos que estar bien metidos en la palabra de Dios. También dice que son con palabras suaves y lisonjas. Lisonja quiere decir alabanza afectada para ganar la voluntad de alguien. La palabra de Dios para todos dice, halagan con sus palabras. Las sectas tienen este don, ¿verdad? Como decimos que nos quieren achular, ¿verdad? Va achulando a la persona para ganar confianza, ¿verdad? Como algunos hacen para ganar la amistad de su novio o su bueno, más bien a la novia, ¿verdad? Le van achulando. Y aunque no lo creen, pero ella queda convencida. Así son las sectas también. Nos quieren achular. Hay que tener mucho cuidado. Pablo dijo, ser imitador de mí. Él quería que otros pudieran experimentar lo mismo que él había experimentado. Él quería compartir esta bendición a ellos. Nuestro anhelo debe ser que el alumno llegue a ser mejor que el maestro. Si a final de mis días yo veo a alguien que enseñe mejor que yo, que Dios sea la gloria. Amén. Recuerda que te están observando. Y esa debe ser mayor razón para vivir una vida ejemplar. Debemos vivir con temor y temblor. Porque éramos un peldaño o una piedra de tropiezo. Esto vimos hace algunos días en Romanos capítulo 14, Romanos 14, 21, disculpe. Pablo está poniendo un ejemplo que no debemos ser piedra de tropiezo. Entonces no hay parte en medio, eres un peldaño o una piedra, ¿verdad? Mejor un peldaño, ¿verdad? Para alcanzar más altura. Nuestra vida es un libro abierto a la vista de todos. Porque debemos imitar a quienes imitan a Cristo. Si vemos un ejemplo de cómo es un buen cristiano, sigue el ejemplo de aquella persona. Y si toda la iglesia fuera como tú, ¿qué clase de iglesia tendrías? Dejo de tarea, ¿verdad? Muy bien, en el verso 19, resultados de nuestra obediencia. Pablo estaba diciendo de la iglesia de Roma que su obediencia fue notoria, muy notable. Todo el mundo sabía de la iglesia de Roma por su vida ejemplar. Entonces hay que hacer la pregunta, ¿cuál es nuestra fama? Todos tenemos fama, aunque no cree, ¿verdad? Somos famosos por algo.
Pero ¿cuál fue la recomendación de Pablo para ellos? Dice que me gozo en ustedes. Habla de una felicidad sumamente grande en sus vidas. Y dice que su conducta fue recomendada. Dice, ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. Ser sabios habla de tener sabiduría e inteligencia. O como dice en la nueva versión internacional, ser sagaces para el bien. Y debemos buscar la sabiduría de Dios, como ya en Romanos capítulo 1, verso 22, hablando de los necios, estaba diciendo, ellos llegaron profesando ser sabios, pero eran necios, ignorantes delante de Dios. Entonces, ¿por qué es más fácil hacer lo malo que bueno? Es la naturaleza humana, ¿verdad? En Mateo capítulo 10, verso 16. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay que tener este balance en nuestra vida. Ser sencillos, ¿verdad? Pero también astutos, no dejando que cualquiera nos va a engañar. Y para terminar, tenemos una promesa de victoria completa y segura. En el verso 20, Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dice que Dios es un Dios de paz. Y vemos que paz no quiere decir que no hay guerra. Habla de tranquilidad en crisis. Es como aquel pájaro que estaba escondido allá en la peña durante una tormenta. Está bien metido allá y refugiándose de todo lo que le rodeaba. Aunque había afuera lluvia, vientos, tormentas y todo, allá metido en la peña estaba protegido este pajarito. También así es nuestra vida. Podemos estar rodeados de conflictos, guerras y todo lo que estamos viendo hoy día, pero podemos tener la paz de Dios. Como dijo Cristo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Así que podemos decir que estamos rodeados de paz en nuestra vida. Dice, y luego aplastará a Satanás bajo nuestros pies. En la nueva versión, la versión antigua, Valera antigua, dice quebrantará presto al diablo. En la Biblia, la palabra hispanoamericana pondrá muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. En la lengua actual, pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Esta palabra de que va a aplastar habla de quebrantar totalmente, de destruir. Vemos un ejemplo de esta palabra en Marcos capítulo 5, verso 4. Con el hombre endemoniado, dice que él vivía en los sepulcros y le ataban con cadenas y todo, pero él los hacía pedazos a las cadenas. Como las
aplastaba, nadie lo podía controlar. Esta palabra que Dios nos da, que va a aplastar al diablo bajo nuestros pies, es la misma palabra. Va a desplazar, quebrantar y hacer polvo a él. Ese me hace recordar de una historia en Josué capítulo 10. Ahí en la conquista de la tierra prometida. Josué capítulo 10, los versos 24 a 25. Y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. O sea, habla de una gran victoria. Así que Dios está poniendo Satanás bajo nuestros pies y vamos a poner el pie ahí en el cuello. Y como en el caso de esos reyes, con el pie en el cuello quedaron inmóviles. Y bueno, pues, ¿qué me van a hacer? Y así también Satanás va a quedar inmóvil bajo nuestros pies. Y termino con estas palabras: la gracia sea con vosotros. Curioso, todos los epístolas de Pablo empiezan con esta palabra: la gracia sea con vosotros. Y termina: la gracia sea con vosotros. Así que nosotros debemos andar en la gracia de Dios, en el favor no merecido. Gracias a Dios por la victoria que nos ha dado. Vamos a terminar ya con la gran victoria de hoy en noche, ¿verdad? Y de allá vamos a seguir adelante. Pero les animo, hermanos, que manos a la obra, porque Dios nos ha dado gran victoria. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque nos llevas, Señor, de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor, por esas advertencias. Nos estás advirtiendo de cuidado con tales y tales cosas. Y, Señor, queremos, Señor, tener valentía en nuestra vida, pero también queremos ser astutos y cuidadosos. Te pedimos que nos lleves, Señor, de cosas más y más grandes, Señor. Gracias por darnos, Señor, entendimiento en tu palabra, que podamos vivir, Señor, vidas ejemplares y que tú recibirás la honra y la gloria en todo lo que hacemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.